una de las cosas más hermosas que nos permite la Biblia es poder presenciar, a través de su lectura, a Jesús orando a su Padre, que gracias a Él también es nuestro Padre. Si todo lo que salió de la boca de Jesús es de extrema importancia para nosotros los cristianos, cuánto más lo serán sus oraciones, las oraciones que Él hizo hacia el Padre. En Juan 17:20 observamos la hermosísima oración de intercesión de Jesús por todos los cristianos. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este último versículo es la primera razón por la que la verdadera iglesia de Cristo debe caracterizarse por la unidad. Aquí Jesús no habla de cualquier unidad, ni tampoco habla de esta unidad para un fin vano. Habla de una unidad perfecta, porque nos pone como referencia la unidad que tienen Jesús y Dios. Es por esto que no puede hablarse de que solo el hecho de creer en Jesús nos una a los cristianos, o nos haga una sola iglesia, o nos haga un solo cuerpo. Siendo coherentes con la cápsula anterior, tendríamos que preguntarle a la persona que sostenga esta afirmación en qué Jesús cree. Si me hicieran esa pregunta a mí, yo pudiera decir que creo en Jesús Eucaristía, 100% hombre y 100% Dios, de la misma naturaleza del Padre, que existe desde el inicio de los tiempos, y así pudiera seguir describiéndolo. Aquí el tema es que no todos los cristianos creen en las afirmaciones que yo acabo de hacer. Siendo así, ¿cómo puede unirnos solamente creer en alguien en quien ni siquiera estamos de acuerdo como es? Por otra parte, Jesús pide al Padre que seamos uno para un fin importantísimo, para que el mundo crea, para que el mundo crea. En otras palabras, para la conversión de los pecadores. La iglesia verdadera tiene que ser un cuerpo claramente visible, en el que se comparta un mismo credo y que sea fácilmente reconocible por el mundo, por la gente común y corriente. La única forma lógica en que una iglesia se mantenga unida y sea visible en el mundo es que tenga una estructura jerárquica y que tenga clarísimo en qué cree y en qué no. La Iglesia Católica posee esas características. Está regada por todo el mundo literalmente. Por mi trabajo he visitado algunos países, incluso algunos de aplastante mayoría atea o musulmana, como China, por ejemplo, o Indonesia. Y en esos lugares se encuentra una iglesia católica, en donde se celebra la misa y se confiesa el mismo credo, se usa la misma liturgia, como pasa en mi parroquia, aquí en Ecuador, todos los domingos. Asimismo contamos con el catecismo, que permite a cualquier católico entender todos los aspectos de su fe y por ende confesar la misma fe que sus hermanos. Este tipo de unidad no solamente la pidió Cristo, sino que Pablo fue repetitivo en algunas de sus cartas. La segunda razón por la que la iglesia debe ser una es para ser un verdadero depósito y defensa de la fe. Durante 21 siglos de cristianismo han surgido varias herejías. Hay herejías del día siguiente que el Señor resucitó y siguen saliendo herejías nuevas todos los días. Solo para poner un ejemplo, una de las herejías que más afectó al cristianismo en su momento fue el arrianismo. Arrio sostenía que Jesús era solamente hombre, que no era Dios y tuvo muchísimos seguidores. Esta visión obviamente desdibuja totalmente la verdad sobre Cristo. Jesús sabía que este tipo de cosas iban a pasar. Por eso es el mismo Jesús, Dios encarnado, el que funda la iglesia sobre Pedro y los 12 apóstoles. Sabía que los cristianos íbamos a necesitar una guía firme para mantenernos en la verdad y no caer en desvíos. La misma Biblia cita cómo se deben resolver estos conflictos. En Hechos 15 se produce el primer concilio de la iglesia, en donde se aclara la no exigencia de circuncisión para los paganos que se convertían al cristianismo. Siguiendo este ejemplo, la Iglesia Católica ha seguido convocando concilios para mantener la verdad de Cristo. Fue en un concilio que se aclaró la divinidad de Jesucristo, negando el arrianismo. Y de hecho la Biblia que tienes en tus manos es fruto del concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo. En las palabras de Pablo a su discípulo Timoteo, en Timoteo 3:15 precisamente, tenemos muy claro el concepto de la guía de la iglesia. Dice así Pablo:
Por si me atraso, así sabrás cómo comportarte en la casa de Dios, es decir, en la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta porción del Nuevo Testamento tiene su prefigura en Éxodo 17:21 para ser exacto, en donde el pueblo de Israel en su peregrinaje desde Egipto era guiado por Dios mismo a través de una columna de nubes en el día y una columna de fuego en la noche. De la misma forma, el día de hoy, Dios guía a su pueblo a través de la Iglesia Católica, la columna y fundamento de la verdad. Es la guía que necesitan no solamente los cristianos, sino el mundo entero para poder discernir el camino correcto ante los retos morales en los que nos pone el supuesto avance del hombre y de la sociedad. Y lo más importante, nos marca el camino seguro para alcanzar la meta que debería ser la meta de todo ser humano, la vida eterna. Recuerden, hermanos, esto es verdad y la verdad te hace libre.